Muy buenas noches, estamos aquí en vivo en Buenas Noches Santo Domingo. En el día de hoy estamos una vez más en nuestra condición de bateador emergente porque el periodista Melton Pineda por cuestiones privadas se ausentó y nos encomendó la tarea de realizar este programa y nosotros con mucho gusto accedimos. Buenas noches al camarada y amigo Ernesto Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, buenas noches a ti y buenas noches a todas las amigas y amigos que nos ven en Buenas Noches Santo Domingo. Agradecer al periodista Melton Pineda por darnos esta oportunidad de compartir con este público especializado, con este público que gusta y sabe de temas políticos y sociales, que es de lo que se va a hablar acá el día de hoy. Ernesto, en el día de hoy tenemos muchos temas de interés. Estaremos abordando el tema de la reforma al Código Laboral, los resultados que arrojó el referéndum en Ucrania que se desarrolló en el día de hoy, entre otros temas de interés relativos a la seguridad ciudadana. Yo te invito a que de inmediato aprovechemos el tiempo, ¿no?, para que nos adentremos en materia a debatir estos temas interesantes. Señores, mañana lunes la comisión que nombró el gobierno para estudiar la modificación al Código Laboral va a presentar el informe a los sindicatos, ya una especie de borrador para que estos lo aprueben, ¿no? y tratar de armonizar algunas propuestas en común para ver si se procede con la modificación. Ahora, ¿qué se está debatiendo, señores? ¿Qué han planteado los empresarios en la República Dominicana o parte de la dirigencia empresarial con respecto a la reforma al Código Laboral? Lo primero es que antes de hablar de estas propuestas, esto refleja una visión retrógrada que tiene parte de la dirigencia empresarial en la República Dominicana. Estamos hablando de que se pretende aumentar el horario laboral de 44 a 48 horas. Estamos hablando de que se pretende reducir la cesantía a un máximo de 4 salarios mínimos. O sea, que usted puede durar 20 años trabajando en una empresa y a usted la cesantía, si lo cancelan, no, solo le van a poder pagar un salario, un monto, ¿no?, de 4 salarios mínimos. Pero estamos hablando de que lo que se pretende por parte de la clase empresarial es reducir las conquistas de los trabajadores que con sangre y fuego han conseguido a través de los años. Ahora, ¿por qué yo planteo que es una visión retrógrada de parte de la dirigencia empresarial? Esto yo no lo hago de manera deliberada y mi intención no es echarle leña al fuego, ni siquiera confrontar, ¿no?, con este sector importante del país. Yo lo voy a hacer basado en un estudio que arrojó, que presentó el Banco Central de la República Dominicana, que cuando yo leí ese estudio, yo me acordé de un libro que estoy leyendo de Eduardo Galeano, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Y Eduardo Galeano, en una frase impactante, ¿no?, que describe la indiferencia de nosotros ante la forma cruenta a cómo actuaron los conquistadores cuando llegaron a nuestras tierras, ¿no?, y los métodos tan burdos y prosaicos que aplicaron, los métodos de acumulación originaria de riqueza que aplicaron para construir fortunas. Ante esa indiferencia, Eduardo Galeano plantea una frase que yo me acordé desde que leí ese informe del Banco Central. Cito: Eduardo Galeano plantea que hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Cuando yo vi este informe del Banco Central, yo dije, bueno, caramba, pero hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Señores, estamos hablando que en la República Dominicana, en la década del año 2000 al año 2010, ha habido un estancamiento de la tasa anual promedio de salarios mínimos en la República Dominicana. Estamos hablando de que el salario mínimo en la última década en la República Dominicana arrojó una tasa de crecimiento negativa en 0,7%. Y Ernesto, cuando hacemos la comparación en América Latina, a pesar del ritmo de crecimiento de la economía en América Latina, que fue de un 3,8%, y el de nosotros fue de un 6,7%, pero la tasa de crecimiento anual promedio del salario mínimo fue negativa en 0,7%. Pero en América Latina, a pesar de tener un crecimiento menor de 3,8%, la tasa anual promedio del salario mínimo fue de un 4,7%. Estamos hablando que Brasil logró reducir la pobreza incrementando el salario mínimo, que es la principal fuente de ingreso de los hogares. Es el ingreso más importante de los hogares. Si nosotros no incrementamos el poder de compra,
de la gente, no hay forma de reducir pobreza. Pero vámonos al caso de Argentina. ¿Cómo logró Argentina reducir pobreza? Porque en este periodo, en esa década, Argentina incrementó la tasa de salario mínimo en alrededor de más de un 300%. Óyeme, señores, estamos hablando de que la clase empresarial en esos países incrementó los salarios de manera progresiva a través del tiempo. Entonces, cuando nosotros analizamos otro dato, que es lo que me llamó también poderosamente la atención, es que cuando uno revisa el código laboral de algunos países de América Latina, uno se encuentra que a la hora de ellos incrementar el salario, Ernesto, ellos no solo toman en cuenta la inflación, también toman en cuenta la productividad del trabajador, los aportes que el trabajador le hace a la empresa. Entonces, aquí en la República Dominicana es el único caso, señores, bueno, y México me parece, donde solo se toma la inflación como referente a la hora de incrementar el salario. Entonces, la productividad del trabajador, ¿tú sabes hacia dónde se destina? Hacia los capitales, hacia el capital de la empresa. Entonces, nosotros tenemos una clase empresarial que tiene que tomar eso en cuenta a la hora de hacer propuestas para modificar el código de trabajo, porque los trabajadores, hay que incrementar la productividad laboral de los trabajadores. A la hora de incrementar el salario hay que tomar en cuenta esa productividad laboral como se ha hecho en América Latina. Y por eso cuando yo vi eso, yo dije, caramba, pero ciertamente hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. ¿Por qué tampoco escuché a ninguno de los sindicatos y de los patronos plantear estos datos que son importantes a la hora de nosotros pensar en una modificación al código laboral, señores? Yo creo que esto es importante que debemos tomar en cuenta. También en ese libro afirma Galeano, en Las venas abiertas de América Latina, que la verdad es como el filo de una espada, que se irá abriendo camino y que revelará la luz que muchas veces pretenden ocultar quienes gobiernan, los poderosos y en este caso los empresarios. ¿De qué estamos hablando, Julio? Es cierto que la productividad del trabajador dominicano se ha incrementado en los últimos 20 años, pero sin lugar a dudas se ha reducido el poder adquisitivo real del trabajador dominicano, y no ha sido en consecuencia, incluso violando leyes económicas que afirman que así como la productividad del trabajador debe incrementarse, así en esa proporción debe incrementarse sus ingresos, ajustado siempre a la inflación, y eso hay que entenderlo. Pero resulta que en República Dominicana esta clase que no tiene conciencia de clases, el empresariado dominicano, así como lo planteaba el profesor Juan Bosch, la verdad es que están utilizando políticas retrógradas, así como decía Julio, porque resulta que van en detrimento de los más sanos intereses de los trabajadores, que a fin de cuentas son los que van a invertir, los que van a comprar, los que van a consumir los mismos productos que estas empresas fabrican. ¿Hacia dónde se ha ido el resultado del trabajo, del avance, del crecimiento de la productividad del trabajador dominicano, con el incremento de factores como la tecnología y como la educación que han crecido en República Dominicana? ¿Hacia dónde han ido esos beneficios? Hacia el capital. Y hemos visto así cómo de manera impresionante han crecido los grandes beneficios de este mismo empresariado, de esta misma clase empresarial, pero resulta que el salario real, así como decía Julio Martínez, se ha reducido en más de un 0.71% en los últimos años. Pero me preocupa que esto no se esté debatiendo actualmente. Porque estos datos que arroja el Banco Central, señores, tienen que tomarse en cuenta, porque yo no he escuchado a nadie abordando ese tema con esos datos. Eso me recuerda a un artículo que escribió el profesor Juan Bosch, que se llama La función del líder. La función del líder se llama un artículo que escribió el profesor Juan Bosch en el año 1978, me parece. Vanguardia del Pueblo. En Vanguardia del Pueblo, donde el profesor Juan Bosch plantea cómo coexisten en distintas sociedades dos modelos de liderazgos. Un liderazgo que está a favor del proceso revolucionario y otro liderazgo que es contrarrevolucionario, que no está a favor del proceso revolucionario. El líder que está a favor del proceso revolucionario se coloca del lado de las capas más bajas de la sociedad y de la clase media, y el líder que está en contra del proceso revolucionario solo se coloca en las clases más encumbradas, del lado de las clases más encumbradas de la sociedad. Así que nosotros externamos esta preocupación y esperamos que se tome en cuenta, porque si nosotros durante una década crecimos 2 veces lo que creció América Latina, los otros países de América Latina, no es posible
que la tasa anual de crecimiento del salario mínimo sea negativa en la República Dominicana. Señores, también, y en otro orden, quisiera compartir con ustedes unas declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano plantea que el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, no ha tomado medidas concretas para enfrentar la delincuencia, el crimen y la ola de inseguridad que se vive en la República Dominicana. Y cuando yo vi esas declaraciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, yo me puse a reflexionar y me puse a investigar sobre el tema de la seguridad ciudadana y encontré, señores, unos datos interesantes que también me gustaría compartir con ustedes. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha acertado, porque ciertamente una de las debilidades que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina, yo creo que ha sido la inseguridad ciudadana que se ha desbordado. Y no solo es una cuestión de percepción, sino de realidad. Estamos hablando de que, según un informe que realizó el Programa Nacional de las Naciones Unidas, donde evalúa el tema de la inseguridad ciudadana con relación en República Dominicana y con otros países de América Latina, la tasa de robo en la República Dominicana por 100.000 habitantes es de 210,9 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando que prácticamente 210 personas mueren por cada 100.000 habitantes. Y usted dice, bueno, pero caramba, vamos a ver la de otros países de América Latina para ver cómo andamos. Por ejemplo, la tasa de robo. La tasa de robo, correcto. Por ejemplo, el caso de Venezuela, Ernesto. Venezuela tiene una tasa de robo de 210 personas por cada 100.000 habitantes. Pero nosotros tenemos prácticamente similar, o sea, 210,9. Ahora, Venezuela es un país que tiene 30 millones de habitantes. República Dominicana es un país que tiene apenas 10 millones de habitantes. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos esos datos, decimos, es preocupante lo que se vive en las calles en la República Dominicana. Pero no solo me quedo ahí, también hay otros datos interesantes que arroja este informe sobre la seguridad ciudadana del Programa Nacional de las Naciones Unidas. Estamos hablando de que el 64,8% de la población dominicana percibe que se ha deteriorado la seguridad ciudadana en nuestro país. Prácticamente una mayoría absoluta, 64,8%, percibe que se ha deteriorado la seguridad ciudadana en el país. Y esto es producto, señores, de lo que se vive día a día en nuestra sociedad. Pero también hay otros datos interesantes, como la inseguridad ciudadana afecta directamente al comercio y afecta directamente a la economía, es decir, el costo que tiene vivir en un país inseguro como lo es la República Dominicana. Estamos hablando, señores, de que el 59% de las personas han limitado los lugares de recreación por miedo a ser asaltados. Esto ha hecho que la gente tenga que modificar sus hábitos, tenga que tratar de modificar su estilo de vida por miedo a ser perseguido. Entonces, a los lugares recreativos es que uno acude, ¿verdad?, para botar el estrés, para compartir con los amigos. Y estamos hablando de que casi el 60% de la población se ha limitado a acudir a esos lugares por miedo a ser asaltado. Entonces, eso que plantea el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el presidente de la República y el gobierno, tiene que tomarlo en cuenta, porque no puede ser que los delincuentes, los desaprensivos, le ganen la batalla al Estado dominicano, le ganen la lucha y nos impidan a nosotros poder circular por las calles de manera libre y pacífica y segura. Vale destacar, Julio, que es espantoso que las cifras de República Dominicana en cuanto a robos, y nos referimos a 210 por cada 100.000 habitantes, sean equiparables a las de un país como Venezuela, Caramba, que es la nación que tiene una de las ciudades más violentas de todo el mundo y la más violenta de Latinoamérica. Ahora bien, el gobierno tiene estadísticas positivas que mostrar al respecto. Recordamos que el presidente de la República, en su discurso del 27 de febrero a la nación dominicana, nos hablaba de que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se había reducido de 22 a 17 al mes de febrero del 2014. Entonces, tenemos una condición de robos en las calles que podría parecer algo endémico prácticamente ya en nuestra sociedad, pero al menos se han reducido los homicidios en República Dominicana. Esto no es consuelo para nadie. No. Valga la aclaración, pero tenemos que hacer énfasis en que las políticas del gobierno enfocadas en reducir
la tasa delincuencial en la República Dominicana, por lo menos han logrado reducir los homicidios en Quisqueya. ¿Dónde falta hacer mucho trabajo? En este asunto de los robos y de los atracos en las calles. Existe una percepción casi generalizada de que en Santo Domingo no se puede salir a transitar las calles en paz, porque en cualquier momento una persona puede ser atracada. Hablamos de un 64% de la población. La más alta de América Latina. No, y que la verdad cabe destacar y ya deja mucho que desear. Ahora bien, Julio, pregunto... Y también si tú le agregas eso, que las instituciones que están para combatir la inseguridad ciudadana y prevenir, ¿no? Fomentar la paz en nuestro país, combatir la inseguridad ciudadana, están a menudo vinculados y confabulados con algunas personas que cometen actos ilícitos. Sobre todo me refiero porque yo pude leer unas declaraciones de ciudadanos de Herrera, del barrio de Herrera, de la capital, y del barrio Los Alcarrizos, y llora ante la presencia de Dios, señores, cuando un ciudadano con una manifiesta impotencia, ¿no? Sí. Plantea de que la policía está confabulada con algunos narcotraficantes en esos barrios y que todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga y se hacen de la vista gorda las autoridades. Yo creo que eso no se puede permitir en un país como la República Dominicana. Siempre ha quedado claro que en un país pequeño como el nuestro, en el que todo el mundo se conoce, debe haber algún nivel de connivencia de las autoridades encargadas de perseguir la delincuencia con estos mismos delincuentes que no dejan a la gente vivir en paz. Algunos grados, y hay que hacer una profilaxis en la Policía Nacional. Ese es un tema que se ha tratado bastante y de eso no le cabe lugar a dudas. Ahora bien, quedaría la pregunta abierta, Julio, ¿hasta qué punto las políticas de seguridad ciudadana del gobierno, sobre todo las que se van a implementar a partir de ahora, como el Plan 911 de seguridad integrada en el Estado Dominicano, podría ayudar a que estas estadísticas que hemos visto el día de hoy reduzcan y que la seguridad vuelva y la paz vuelva al corazón del hogar dominicano, que ha sido vapuleado bastante fuerte por la delincuencia en los últimos meses? Así es, Ernesto, te invito a que hagamos nuestra primera pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a analizar dos temas importantes sobre política internacional que le hemos venido dando seguimiento. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Señores, se realizó en el día de hoy el referéndum en Ucrania, donde se votó si esta península va a pasar a ser parte de Rusia o se va a quedar siendo parte de Ucrania. Alrededor de un 95%, Ernesto, votó de que la península de Crimea pase a ser parte de la Federación Rusa. Y esto, para entenderlo, nosotros planteamos el domingo pasado que para comprender esos resultados que no sorprenden a nadie, hay que desmenuzar la composición étnica de Ucrania, donde el 58% de la población en Crimea se siente rusa, habla ruso, piensa y actúa como un ruso, y ven con beneplácito el hecho de que esta península pase a ser parte de Rusia. Ahora bien, ¿qué hará la Unión Europea y los Estados Unidos ante esta ilegalidad que se acaba de legalizar, diría yo, o entre comillas, porque hay un debate, porque este referéndum no está dentro del ordenamiento jurídico internacional, no está contemplado en la Constitución de Ucrania. Entonces, como no está contemplado, no se puede someter un referéndum para anexar, para procurar no anexar ese país hacia la Federación Rusa. Ahora, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Señores, sencillamente la situación en que se encuentran las potencias europeas es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Por las relaciones comerciales que tiene Rusia con la Unión Europea. Estamos hablando, señores, de que en años recientes Rusia ha suministrado el 30% del gas natural a la Unión Europea, Ernesto. Sí. Entonces, y tiene acuerdos de cooperación energética entre países de la Unión Europea, aunque estos acuerdos son más significativos que en la Unión Europea que con Estados Unidos. Ciertamente la Unión Europea, por más que condene la ilegalidad, no le conviene romper las relaciones comerciales que tiene con Rusia. De manera que aquí se sienta un precedente
que nosotros tenemos que darle seguimiento detalladamente para ver cómo van a evolucionar los acontecimientos. Estados Unidos ha planteado de que hay que hacer un boicot económico para Rusia, pero solo el 5% de las exportaciones rusas tienen un destino hacia los Estados Unidos. Entonces es irrisorio, es muy débil la posición en que están los Estados Unidos y la Unión Europea. Es bastante complejo, Julio. Inclusive el programa pasado, que tuvimos la oportunidad de estar aquí junto a ti, ante este público, hablamos bastante sobre esto y explicamos en parte las causas de esta crisis actual. Por lo tanto, no vamos a repetir, ¿verdad? Correcto, lo que ha provocado esta crisis. Ahora bien, amigos, lo que sucede en Crimea es que indiscutiblemente, aunque el ordenamiento jurídico de la República Ucraniana no contempla este referéndum, la verdad es que la mayoría de la población es de etnia rusa. Los tártaros y los crimeos solo componen cerca del 30% de la población total de esta península, de 2 millones de habitantes. Y resulta que de 1.500.000 habitantes que estaban ya convocados a las urnas, más de 1.400.000 votó. Y esto a boca de urnas, porque los resultados oficiales se entregarían el día de mañana. Entonces, cabe aclarar, Julio, que no son resultados oficiales lo que se ha dado a la prensa. Ernesto, y cuando tú ves, por ejemplo, otro dato que es importante para nosotros comprender por qué están en una situación de impotencia la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea, nos daremos cuenta, este dato nos explica, ¿no?, por qué se encuentra en una situación de impotencia. Rusia le provee hasta el 90% de la energía a algunos estados nuevos de la Unión Europea. Del este de la Unión Europea. Del este de la Unión Europea. Imagínense que Rusia corte, ¿no?, ese suministro de energía con algunos de estos estados. La situación, las consecuencias sociales y económicas que esto tendría. Claro, las situaciones a corto plazo que tendría para estos países, porque recordemos que la globalización es lo que hace necesario que aquí se llegue a un acuerdo y que por las vías diplomáticas se llegue a algún tipo de concertación, porque es verdad, Julio, podrían cortarle las reservas a esos países de gas y de combustibles, pero también perdería Rusia a nivel económico. Y los Estados Unidos tienen un poder de coerción a nivel internacional junto con la Unión Europea, en el cual podrían salir perdiendo los dos. Ahora bien, seguía diciendo, así como es verdad que sería ilegal este referéndum dentro de la Constitución ucraniana, la verdad es, Julio, que la mayoría del pueblo de Crimea es ruso y que querían volver a la Federación Rusa, y que se dice incluso que fue por una especie de avatar histórico, que aquí estuvimos hablando el programa pasado cuando contamos que fue en 1954 que Nikita Khrushchev se le ocurrió regalarle la península de Crimea a Ucrania. Entonces, así es. Es complicado, Julio, es muy complejo. Fíjese que tratamos esta postura, duramos casi 20 minutos hablando de esto el programa pasado, y aún hay bastante, cada día hay más información que nos explican este problema. Señores, también en otro orden, brevemente, la situación que está atravesando Venezuela ante las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos de que el presidente Nicolás Maduro debe dejar de agredir y de abusar en contra de la población venezolana, y las posibles sanciones que se han debatido en el Congreso norteamericano, que se podrían adoptar en contra de la provincia de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, al parecer que se ha suavizado un poco. Lo escuché dando unas declaraciones que la vi muy prudente realmente, y me gustó mucho el hecho de que el discurso violento que lo ha caracterizado lo ha disminuido. Habló de que se necesita un diálogo con la oposición, con los jóvenes de la derecha que están estudiando en las universidades venezolanas. El ex candidato de la mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles, también planteó de que se necesita un diálogo. Es lo más inteligente a lo que puede llegar Venezuela. Estados Unidos debe pensarlo bien, lo de las sanciones económicas, porque es un pueblo que está atravesando una situación económica compleja y difícil, y agregarle mayor carga y deterioro a esa economía prácticamente llevaría al colapso a ese país. Ahora, el presidente Maduro también tiene que actuar con mayor sensatez. Tenemos que recordarle a los amigos y amigas de este espacio que Venezuela vive una oleada de protestas de hace ya más de un mes,
Correcto. Y resulta que han muerto ya más de 28 personas. Prácticamente una treintena de seres humanos han perdido la vida y más de 300 seres humanos o ciudadanos de Venezuela, en este caso, han resultado heridos en estos conflictos callejeros. Sin lugar a dudas, casi la mitad de la población de Venezuela está en contra del sistema y del gobierno de Nicolás Maduro. De eso no cabe duda a nadie. Recordemos que Maduro ganó por estrecho margen las elecciones. Y prácticamente, repito, prácticamente la mitad del pueblo venezolano o del pueblo que acudió a las urnas votó en contra. Entonces eso hay que respetarlo. Hay una oposición fuerte que tiene ideas, que tiene planteamientos y que tiene demandas que deben ser escuchadas y acatadas por el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Y de eso no cabe dudas. Al parecer, y ahí comparto también contigo, Julio, la opinión de que el presidente se va dando cuenta de que la concertación es el camino que viabilizará la paz, o que la paz política retorne a la República Bolivariana de Venezuela. También escuché a Capriles hablando sobre esto, quien es el líder de la oposición y que no está de acuerdo con enfrentamientos violentos y que cree en las vías democráticas para conseguir el poder. Estuvimos oyendo a Capriles hablando de que al parecer se está buscando la vía, la forma de concertar con el gobierno y sentarse en la mesa del diálogo. Ernesto, te invito, y lo invito a ustedes también que nos honran con su sintonía, a que vayamos a una pausa y no se muevan de su televisor, que cuando regresemos vamos a hablar de política local, de la política criolla, y también vamos a habilitar las líneas telefónicas para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos planteen sus inquietudes y sus sugerencias hacia los temas que hemos venido planteando en el día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Señores, en el día de hoy, en un acto en el Club Mauricio Báez, un dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político, el ingeniero Radamés Segura, anunció al país sus aspiraciones presidenciales. El ingeniero Radamés Segura, que no es la primera vez que él aspira a la presidencia, a la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, porque lo hizo en las pasadas elecciones, ha planteado de que nuestro país, el PLD ha gobernado y es un gobierno que tiene sus luces y sus sombras, y que él viene a corregir la situación de desigualdad social en que se encuentra la República Dominicana. Y esta situación de desigualdad social, cuando nosotros la desglosamos, ¿no?, con algunos datos, nos daremos cuenta de que ciertamente en la República Dominicana, por ejemplo, en la última década el 79% de la población no varió su estatus económico, permaneció igual su estatus económico, y solo un 3,2% de la población en la última década salió de ser pobre a ser un vulnerable, que vulnerable como quiera es una situación un poco compleja. Entonces nosotros les deseamos éxitos a Radamés Segura. Esto polemiza, ¿no?, más el escenario político, porque ya anteriormente lo han hecho otros aspirantes, como el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, lo ha hecho también el ministro de Turismo y el doctor Reinaldo Pared Pérez. Mire, acá, y esto sí tengo que cuestionarlo, por supuesto, felicitamos el derecho que está en estos momentos ejerciendo Radamés Segura al lanzar su candidatura presidencial. Pero sobre la base que está lanzando esta candidatura y con los cuestionamientos que hizo, no estamos de acuerdo en parte, Julio. Habló de que se percibe un ambiente de insatisfacción en las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Habló de falta de facilidades para desarrollar las micro y medianas empresas dentro de los dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y habló de la falta de viviendas dignas para los dominicanos. Y en este sentido, Julio, estoy de acuerdo entonces con los planteamientos del director de Gedeón Santos, de Indotel. ¿Por qué? ¿Qué plantea Gedeón Santos? Que este no era el momento de lanzar candidaturas, que es a destiempo, porque este es el momento de apoyar el gobierno del licenciado Danilo Medina. ¿Y qué busca el gobierno del licenciado Danilo Medina? Enfrentar y corregir estos males que está denunciando Radamés Segura. Pero resulta que le faltan más de 2 años de gobierno aún. Entonces, si tenemos las energías
para lanzar candidaturas y buscar propuestas para mejorar los males de la República Dominicana, ustedes, miembros del comité político, y me refiero a los 4, a Reinaldo, a Francisco, a Temo y a Radamés, entonces fájense con su partido y con el gobierno del presidente Danilo Medina a buscar la solución a estos problemas ancestrales de la República Dominicana. Entonces, bajo esa base, lanzar una candidatura, un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, quien fue ministro en gestiones anteriores de este gobierno,